Nuevo México, 1881. El rancho Salinas había sido de la familia de Rosa durante 3 generaciones. Su abuelo lo había construido cuando el territorio todavía no se llamaba territorio de ninguna manera oficial, cuando la tierra era simplemente la tierra y pertenecía a quien tenía la voluntad y los brazos para trabajarla. Su padre había ampliado la casa y había añadido el segundo establo, y había llevado el hato de 12 cabezas a 43 en los buenos anos. Y Rosa había crecido en esa tierra con la certeza específica de quien nace en un lugar que siempre ha sido suyo. Una certeza tan completa que no necesita nombrarse porque es simplemente el aire que uno respira. Cuando su padre murió, en el invierno de 1879, Rosa tenía 28 años y no había nadie más. Su madre había muerto cuando ella tenía 9. Su hermano mayor había ido a California en 1872 y había mandado 2 cartas y luego nada más. Eran ella y el rancho y los 41 animales que habían sobrevivido ese invierno. Y una deuda con el Banco de Santa Fe que su padre había firmado 2 años antes cuando el precio del ganado cayó y los pastos del norte se secaron y las opciones eran las que eran, la deuda era manejable. Eso era lo que decía el papel. Eso era lo que el banquero, un hombre de ciudad llamado Cornelius Fitch, le había dicho a su padre con la amabilidad suave de alguien que sabe que los términos son manejables solo en las condiciones exactas que él ha fijado y que no va a mencionar las condiciones hasta que sea demasiado tarde para negociarlas. En el verano de 1880, con la deuda vencida y el precio del ganado todavía bajo y los pastos todavía recuperándose del segundo año seco consecutivo, Fitch mandó a su representante desde Santa Fe. El representante se llamaba Daniel Reyes, tenía 32 años. Era de complexión media con el pelo oscuro y ojos que Rosa describiría después con la precisión incómoda del recuerdo, como los ojos de alguien que siempre está calculando algo. Llegó en agosto con papeles y con una propuesta. La propuesta era esta. Fitch extendía el plazo de la deuda 18 meses. A cambio, Rosa firmaba un acuerdo de administración conjunta del rancho durante ese periodo, con Reyes como representante de los intereses del banco en las decisiones operativas. Si al final de los 18 meses la deuda estaba saldada, el acuerdo terminaba. Si no, el banco ejecutaba la hipoteca. Rosa leyó los papeles 3 veces. Preguntó por las cláusulas que no entendía. Reyes las explicó con paciencia. Las respuestas sonaban razonables. Los términos sonaban manejables. Y Rosa, que tenía 29 años y estaba sola y tenía 41 animales que alimentar, y un rancho que mantener, y una deuda que no había creado pero que había heredado junto con todo lo demás, firmó. Eso fue el 1 de agosto de 1880. Para el 1 de febrero de 1881, el rancho Salinas ya no era de Rosa. Los 18 meses no habían durado 18 meses. Había una cláusula en la página 4 del acuerdo, en la sección que trataba sobre las decisiones operativas conjuntas, que estipulaba que cualquier decisión de venta de activos requería aprobación de ambas partes. En octubre, Reyes había propuesto vender 20 cabezas para pagar una parte de la deuda. Rosa había estado de acuerdo, pero los animales los había vendido Reyes, con la firma de Rosa en el papel de autorización, a un comprador en Colorado que resultaba ser una empresa vinculada a Fitch, a un precio que era aproximadamente la mitad del precio de mercado. La diferencia había ido a cubrir no la deuda original, sino los honorarios de administración que Rosa no había notado en la cláusula de la página 7, que estaba redactada en un lenguaje que requería leer 3 veces para entender lo que decía y 4 para entender lo que no decía. Había otras cláusulas. Página 9. Página 12. Cada una razonable por separado. Juntas construían algo que no era un acuerdo de administración, sino una transferencia de propiedad redactada de una manera que parecía otra cosa. El 1 de febrero, Fitch llegó desde Santa Fe en persona, sonriente, con documentos, con la calma de alguien que había hecho esto antes y sabía exactamente cómo terminaba. Rosa le devolvió la sonrisa con la única herramienta que tenía en ese momento, que era no darle la satisfacción de ver lo que sentía. Firmó lo que había que firmar, empaqué yo lo que podía empacarse, y salió del rancho Salinas el 1 día de febrero de 1881, con lo que cabía en 2 maletas y la certeza, fría y absoluta, de que Daniel Reyes había sido el instrumento de todo lo que acababa de perder. El hombre que apareció cuando menos se esperaba se fue a Albuquerque porque era el lugar más cercano donde había personas que no sabían lo que había pasado. Encontró trabajo en la lavandería de una señora, llamada Pilar, que no le hizo preguntas y que pagaba puntual y que tenía la sensatez de no comentar cuando Rosa trabajaba con la expresión de alguien que está pensando en otra cosa, trabajaba, ahorraba, pensaba lo que pensaba durante esas horas de trabajo mecánico era esto.
que los papeles que había firmado eran legales pero no eran justos, y que legales y justos no eran la misma cosa, y que había una diferencia entre lo que la ley decía y lo que era correcto, y que esa diferencia a veces se podía demostrar si uno encontraba la manera correcta de demostrarla. No sabía derecho, pero sabía leer, y había guardado copias de todos los papeles. El abogado de Albuquerque al que fue en marzo, un hombre llamado Ortega que tenía la oficina encima de la ferretería y que cobraba lo que podía cobrar según quien tenía delante. Leyó los papeles durante 45 minutos sin decir nada. Luego los puso sobre el escritorio y miró a Rosa. «Está construido con cuidado», dijo. «Pero hay 2 cláusulas en la página 4 y una en la página 12 que podrían ser cuestionadas. Necesitaría tiempo y necesitaría dinero para investigar los precedentes». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Rosa. «Un año. Tal vez menos». «¿Cuánto dinero?». El número que dijo era el doble de lo que Rosa había ahorrado en 6 meses de lavandería. Salió de la oficina de Ortega y caminó por la calle principal de Albuquerque sin ir a ningún lugar específico durante un tiempo que no contó. Luego se sentó en el borde de la fuente de la plaza y miró el agua durante otro tiempo que tampoco contó. Fue ahí donde lo vio por primera vez. Estaba sentado en el banco de madera al otro lado de la plaza con un libro abierto sobre las rodillas, aunque no estaba leyendo, porque tenía los ojos puestos en el medio de la plaza, con esa expresión que tiene la gente cuando está en un lugar sin estar del todo en él. Era alto, de hombros anchos, con el pelo castaño que empezaba a tener algo de gris en las sienes y que le daba una edad que podía ser 38 o podía ser 42 según la luz. Tenía una cicatriz en la mano izquierda que Rosa no habría notado si no hubiera sido porque cuando el hombre se pasó esa mano por el pelo, la luz de la tarde la iluminó directamente. No habría recordado ninguno de esos detalles si no hubiera pasado lo que pasó 10 minutos. Después, un hombre que Rosa no conocía se acercó corriendo desde el lado oeste de la plaza con la urgencia específica de alguien que persigue a otro. El que corría tenía una expresión que Rosa reconoció aunque no lo hubiera visto nunca, la expresión de alguien que ha tomado una decisión violenta y está en el proceso de ejecutarla. Y el que estaba sentado en el banco de la plaza, que era un hombre más viejo con un bastón, no lo había visto llegar. El hombre del libro se levantó, sin prisa aparente pero muy rápido, de la manera en que se mueven las personas que han entrenado sus cuerpos para responder antes de que la mente termine de procesar. Se puso entre el hombre que corría y el hombre del bastón. Dijo algo en voz baja. El que corría se detuvo. Hubo un intercambio de palabras que Rosa no pudo escuchar desde donde estaba. El que corría evaluó la situación durante 3 segundos y luego giró y se fue en la dirección de donde había venido. El hombre del libro miró al anciano del bastón. Confirmó que estaba bien, asintió una vez, y volvió a su banco y a su libro, como si nada. Rosa lo miró durante un momento. Luego miró sus propias manos sobre el borde de la fuente, y tuvo un pensamiento que no esperaba tener, que había personas en el mundo que se ponían entre el peligro y quien no podía defenderse sin que nadie se lo pidiera, y sin que nadie se los agradeciera, y sin que eso les pareciera especialmente notable. Que hubiera personas así no resolvía su problema. Pero por alguna razón que no analizo en ese momento, ese pensamiento fue lo primero que había sentido en 6 meses, que no era furia o grief, o la determinación fría de recuperar lo que era suyo. Fue lo primero que se parecía, aunque fuera remotamente, a algo menos pesado que todo lo demás. Ahora dime, ¿desde qué país me estás escuchando hoy? Déjalo en los comentarios, desde los Estados Unidos hasta Argentina, hasta España o México. Significa todo para mí saber dónde llega esta voz. ¿Qué? Como empezó lo que empezó su nombre era Andrés Vega. Rosa lo supo 3 días después, cuando lo vio en la biblioteca pública de Albuquerque buscando algo en los índices de los periódicos encuadernados de los últimos 5 años. No fue ella quien se acercó. Fue el bibliotecario, un hombre llamado Fuentes que conocía a todo el mundo y que consideraba que presentar personas era parte de sus responsabilidades profesionales, quien los presentó mientras Rosa buscaba artículos sobre litigios de propiedad en Nuevo México. Rosa Salinas, dijo Fuentes. Andrés Vega, los dos buscando cosas en los índices. Los dejo. Y se fue con la satisfacción de alguien que ha hecho algo útil. Andrés Vega la miró con la misma atención directa que había tenido en la plaza, sin los ángulos oblicuos que la gente usa cuando no sabe cómo mirar a alguien que acaba de conocer. ¿Litigios de propiedad?, dijo mirando el volumen que ella tenía en las manos. Casos en Nuevo México de los últimos 5 años, dijo ella, en los que el resultado final fue diferente del resultado inicial. Él la miró un momento más. ¿Buscando precedentes? Buscando si existen. Dijo Rosa. Andrés Vega era abogado.
No de los que tenían oficina encima de una ferretería, sino de los que habían estudiado en la Universidad de Virginia y que habían ejercido durante 10 años en Santa Fe antes de tener razones propias para querer estar en otro lugar por un tiempo. Esas razones Rosa no las supo ese día porque no preguntó y él no las ofreció, que era una forma de relacionarse que a ella le pareció correcta desde el principio. Le dijo que si quería mostrarle los documentos, él podía mirarlos. Rosa lo miró durante un momento evaluando si eso era una oferta genuina o la clase de oferta que la gente hace cuando quiere que uno diga que no. Gracias, no parecía lo segundo. ¿Por qué?, preguntó ella. Era la pregunta que hacía cuando necesitaba entender algo antes de aceptarlo. Andrés Vega consideró la pregunta, porque encontré algo en el índice de 1879 sobre un caso de Fitch contra un ranchero en el condado de Dona Ana que tiene un resultado que le podría interesar, dijo. Y porque los documentos que usted está buscando los conozco mejor que el bibliotecario. Rosa sacó los papeles que llevaba siempre en la cartera de cuero marrón que había sido de su padre. Andrés los leyó, sin decir nada durante 20 minutos, con la atención de alguien que lee de verdad, no buscando confirmar lo que ya piensa, sino buscando lo que el texto dice. Luego los puso sobre la mesa y los miró durante un momento más. La cláusula de la página 4, sección 3, dijo. Y la página 12, párrafo segundo. Hay un caso de 1878 en el Tribunal de Distrito de Santa Fe que estableció un precedente que hace que esas dos cláusulas sean cuestionables bajo la ley territorial. ¿Cuestionables cómo? Como que un juez podría determinar que el acuerdo fue firmado bajo términos que no fueron completamente explicados a la parte firmante, dijo. Lo cual en derecho se llama dolo, y el dolo anula los contratos. Rosa lo miró. ¿Cuánto tiempo tomaría demostrarlo? 6 meses si encontramos el caso correcto para presentar primero, dijo él. 1 año si no lo encontramos. ¿Y usted estaría dispuesto a llevarlo? Andrés Vega miró los papeles sobre la mesa de la biblioteca. Luego la miró a ella. Sí, dijo. ¿No explico por qué? Rosa no preguntó. Había aprendido a distinguir entre las respuestas que necesitaban explicación y las que no. ¿Cuánto? Los meses que siguieron trabajaron juntos durante 908 meses con la metodología específica de 2 personas que tienen un objetivo compartido y que han acordado tácitamente que el objetivo es más importante que cualquier otra consideración. Andrés encontró el caso de 1878, luego encontró 2 más de 1876, 1880 que establecían el mismo tipo de precedente desde ángulos diferentes. Rosa leyó cada uno y tomó notas con la precisión que aplicaba a todo, identificando los puntos donde el caso de ella coincidía y los donde difería y por qué las diferencias importaban o no importaban. Eran buenas notas. Andrés se lo dijo una vez y no lo repitió porque no era un hombre que repitiera los cumplidos, lo cual Rosa interpretó correctamente como que lo había dicho en serio. Trabajaban en la biblioteca por las mañanas. Rosa seguía en la lavandería por las tardes. Andrés tenía sus propios asuntos que no explicaba y que Rosa no preguntaba. Se encontraban los martes y los jueves en la biblioteca, y los sábados en la pequeña mesa de la esquina de la cafetería de la señora Herrera, donde el café era fuerte y la señora Herrera tenía la sabiduría de dejar a la gente en paz. Rosa empezó a notar cosas sobre Andrés Vega de la manera en que uno nota cosas sobre las personas con quienes pasa tiempo sin haber decidido estudiarlas. Notó que llega siempre exactamente a la hora que había dicho, ni antes ni después. Que cuando algo era complicado lo explicaba 2 veces si era necesario, de maneras diferentes, sin dar a entender que la segunda vez era una concesión a la lentitud de quien escuchaba. Que recordaba lo que ella había dicho en conversaciones anteriores con la precisión de alguien que escucha de verdad y no solo espera su turno. Que tenía la cicatriz en la mano izquierda, la que había visto en la plaza, y otras 2 más pequeñas en el antebrazo derecho, y que no hablaba de ninguna de las 3. Que cuando Rosa estaba frustrada, que era con frecuencia porque el proceso legal era lento de una manera que la tentaba a tirar los documentos por la ventana. Él no intentaba calmarla con palabras, sino con el siguiente paso concreto, que resultaba ser más efectivo. Notó todas estas cosas sin sacar conclusiones inmediatas de ellas. Tenía suficientes cosas en la cabeza. Las conclusiones podían esperar. En enero de 1882, 6 meses después de que empezaran a trabajar juntos, Andrés presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de Santa Fe. Fitch respondió con 2 abogados de Ciudad de México y la confianza serena de alguien que ha ganado este tipo de caso antes. Lo cual era verdad. Había ganado versiones anteriores de este caso 4 veces en 10 años. Pero ninguna de esas versiones anteriores había tenido el caso de 1878, ni los 2 de 1876 y 1880.
Y ninguna había tenido a alguien que conocía esos 3 casos mejor que los abogados de Fitch. El proceso duró 7 meses. Durante esos 7 meses, Rosa y Andrés se vieron más, porque había más que hacer y porque el proceso requería presencia en Santa Fe con frecuencia. Y Santa Fe es un viaje de un día desde Albuquerque. Y los viajes de un día ida y vuelta dan lugar a conversaciones que no ocurrirían en otros contextos. Hablaron de cosas que no eran el caso. Sobre la tierra de Nuevo México, que Andrés conocía de una manera diferente a como la conocía Rosa, de una manera más geográfica y menos emocional, aunque eso fue cambiando con el tiempo. Sobre los libros que cada uno había leído y sobre los que no había leído y debería. Sobre la manera en que el derecho territorial era diferente del derecho federal, y sobre si esa diferencia era buena o mala y para quién. Sobre la muerte del padre de Rosa y sobre la manera en que uno sigue funcionando cuando pierde la persona que era el centro de lo que había funcionado siempre. Andrés escuchaba, de verdad. No como ejercicio profesional, sino como la manera en que ese hombre recibía las cosas que le importaban. Rosa lo fue notando con la misma precisión con que notaba todo lo demás. Y fue en uno de esos viajes de vuelta de Santa Fe, en el coche de diligencia con el sol bajando sobre los cerros y Andrés dormido contra la ventana del lado izquierdo con el libro cerrado sobre el pecho, que Rosa tuvo un pensamiento que no había esperado tener y que no supo bien cómo manejar, que había algo en ese hombre que le importaba independientemente del caso. Puso ese pensamiento en un lugar donde pudiera encontrarlo después y volvió a mirar los cerros. Antes de continuar, quiero decirte algo, miles de personas ya están siguiendo estas historias desde México, desde Argentina, desde España, desde lugares que nunca imaginé que esta voz alcanzaría. Si esta historia te está dando una buena noche, un me gusta en este video lo significa todo para mí.v. Lo que Rosa descubrió y lo que no pudo ignorar fue en abril, 2 meses antes de que el juez dictara sentencia, cuando Rosa encontró el documento. Estaba revisando los archivos del tribunal en Santa Fe, buscando documentación adicional sobre la historia de pagos entre su padre y el banco de Fitch, cuando encontró archivado entre 2 documentos de 1879, un contrato de consultoría, firmado el 15 de julio de 1880. El contrato era entre el banco Fitch de Santa Fe y un consultor externo contratado para realizar la evaluación de propiedades en el condado de Socorro durante el verano de 1880. El nombre del consultor era Andrés Vega. Rosa leyó el documento 3 veces. Luego lo puso sobre la mesa de archivos y se quedó mirando la pared durante un tiempo que no pudo después calcular. Luego lo dobló, lo puso en su cartera de cuero y salió del archivo. Caminó por las calles de Santa Fe durante 2 horas, no porque necesitara pensar. Ya había pensado. Lo que necesitaba era que el cuerpo procesara lo que la cabeza ya había procesado, que es algo diferente y que requiere movimiento. Lo que la cabeza ya había procesado era esto. Andrés Vega había trabajado para Fitch en el verano de 1880, el mismo verano en que Daniel Reyes había llegado al rancho Salinas con los papeles, el mismo verano en que el contrato que perdía su rancho había sido diseñado. Andrés Vega era abogado especializado en contratos de propiedad. Los contratos de propiedad que Rosa había firmado eran exactamente el tipo de documento que alguien con los conocimientos de Andrés Vega podía haber construido. No. Había prueba directa de que Andrés hubiera diseñado ese contrato específico. Él era consultor de evaluaciones de propiedad, no de redacción de contratos. Pero la evaluación de la propiedad de Rosa había sido parte del proceso que había llevado al acuerdo que había firmado. Y Andrés había estado ahí. Y Andrés sabía exactamente cuáles cláusulas eran cuestionables porque Andrés las conocía desde el principio. Los encontró en la cafetería donde habían quedado a las 4. Puso el documento sobre la mesa entre los dos. Andrés lo leyó. Leyó su propio nombre en el papel con la expresión de alguien que sabía que este momento iba a llegar y que había estado esperándolo con la paciencia incómoda de quien espera algo que teme. Levanto la vista. La miro. Trabajé para Fitch ese verano. Dijo, sin rodeos, sin los preámbulos que la gente pone cuando quiere preparar a alguien para algo difícil. Evalúe 3 propiedades en el condado de Socorro. El rancho Salinas era una de ellas. ¿Evaluó mi rancho para Fitch? Sí. ¿Antes de que mi padre firmara el acuerdo? Sí, 3 meses antes. Rosa lo miró durante un momento largo. ¿Sabía lo que iban a hacer? Andrés no respondió de inmediato. Rosa reconoció ese tipo de pausa. No era la pausa de alguien que decide si mentir, sino la de alguien que decide cómo decir la verdad de una manera que sea completa. Sabía que Fitch compraba propiedades. Dijo. Sabía que usaba contratos complejos. No sabía el mecanismo específico de este contrato hasta que lo leí el día que usted me lo mostró en la biblioteca.
pero dio información sobre mi rancho que permitió que lo hicieran. ¿Una pausa? Sí. Rosa recogió el documento. Lo puso en su cartera. Se levantó. Nunca te perdonaré por lo que hiciste, dijo. Lo dijo en voz baja, que era como decía las cosas que eran más verdaderas. Nunca. Andrés no se movió. No se levantó. No buscó su mirada de la manera en que la gente busca la mirada cuando quiere que el otro vea que está arrepentido. Solo dijo, tan bajo que ella casi no lo escuchó. Lo sé. Por eso me quedé. Rosa salió de la cafetería. No miro atrás. CS. Lo que pasó después de que Rosa salió sin mirar atrás fue a Albuquerque esa misma noche. No en la diligencia que no había hasta el día siguiente, sino en el asiento trasero de un carro de mercaderías que iba en esa dirección y cuyo dueño aceptó llevarla a cambio de ayudar con el inventario durante el camino. Trabajó en las lavandería. Durmió, comió. Funcionó con la eficiencia mecánica de alguien que ha tomado una decisión y que la está ejecutando sin dejar espacio para reconsiderarla. La decisión era esta. No volvería a Santa Fe, no para el juicio. No para nada que tuviera que ver con Andrés Vega. La decisión duró 4 días. Al 5.º día llegó una carta de Andrés. La carta decía esto. El juicio continuaba. Él había presentado la documentación necesaria. El juez había fijado la fecha de la vista oral para el 3 de agosto. La presencia de Rosa no era obligatoria, pero sí muy recomendable. Él había encontrado un testigo adicional. Un empleado del banco que había renunciado en 1880 y que estaba dispuesto a declarar sobre las prácticas del banco Fitch en la redacción de contratos de propiedad. El testigo era importante. Al final de la carta, después de los detalles del juicio, había un párrafo que decía: entiendo lo que encontraste y entiendo lo que significa. Trabajé para Fitch, eso es verdad. Cuando leí tu contrato por primera vez en la biblioteca, entendí de inmediato lo que habían hecho con la información que yo había dado. No es excusa, es lo que pasó. Lo que hice después de entenderlo fue lo que pude hacer. No te pido que lo veas de ninguna manera particular. Solo te pido que vengas al juicio porque es tuyo y porque tienes razón, y porque eso no debería depender de lo que sientes por mi. Rosa leyó la carta 2 veces. La dobló. La puso en el cajón donde guardaba los documentos del caso. Fue al juicio no por él, por el rancho, por su padre, por las 3 generaciones que habían trabajado esa tierra y que no podían defenderse porque ya no estaban. Andrés la vio entrar al tribunal el 3 de agosto con la cartera de cuero de su padre bajo el brazo y el pelo recogido con la precisión de alguien que ha decidido que este día va a ir bien y que su presencia va a contribuir a que así sea. No dijo nada. Asintió una vez. Ella asintió una vez. Y ocuparon sus lugares en la sala del tribunal. El juicio duró 2 días. Andrés presentó el caso con la precisión de alguien que lo conoce mejor que cualquier otro hombre en esa sala y que ha preparado cada argumento con la intención de no necesitar improvisar ninguno. El testigo del banco declaró durante 3 horas. Los abogados de Fitch objetaron 34 veces. El juez sostuvo 27 de esas objeciones y desestimó 7. El segundo día, el juez pidió los documentos originales. Los leyó en silencio durante 15 minutos mientras la sala esperaba con el tipo de silencio que tiene el peso específico de una decisión que todavía no ha sido dicha. Luego dijo que necesitaba 3 semanas para deliberar. Rosa volvió a Albuquerque. Andrés se quedó en Santa Fe para preparar la documentación de la fase de apelación en caso de que fuera necesaria, que era la clase de cosa que él hacía, preparar el siguiente paso antes de saber si era necesario. No se vieron durante esas 3 semanas. Rosa trabajó en la lavandería. Durmió mal, comió lo suficiente, y pensó en las horas de trabajo mecánico, que eran las horas en que uno piensa sin poder evitarlo. En lo que Andrés había dicho en la cafetería de Santa Fe, lo sé. Por eso me quedé. Pienso en lo que eso significaba, en las cosas que podía significar y en la que probablemente significaba, en si la diferencia entre lo que sabía y lo que había hecho después de saberlo era suficiente para cambiar lo que ella había dicho que nunca cambiaría. No llego a una conclusión durante esas 3 semanas, pero la pregunta se fue haciendo más precisa. ¿Qué es lo que pasa cuando uno piensa honestamente en algo durante suficiente tiempo? La pregunta no se responde sola, pero se vuelve más clara. Y eso es diferente de no haber pensado. 7. La sentencia y lo que quedó después. La carta del tribunal llegó el 29 de agosto. El juez había fallado a favor de Rosa Salinas. El contrato de administración conjunta del 1 de agosto de 1880 era anulado en su totalidad por dolo en la presentación de los términos. El rancho Salinas debía ser devuelto a su propietaria legal en un plazo de 90 días. Fitch era responsable de los costos legales del proceso. Rosa leyó la carta de pie en la cocina de su habitación alquilada en Albuquerque.
con el desayuno sin terminar sobre la mesa y la luz de la mañana entrando por la ventana del sur. La leyó una vez. Luego la puso sobre la mesa con cuidado, con los dos bordes alineados con el borde de la mesa, y se sentó. No lloro. No era el tipo de persona que lloraba con las noticias buenas ni con las malas, pero se quedó sentada durante un tiempo considerable mirando la carta sobre la mesa y pensando en su padre, que había muerto sin ver esto, y en su abuelo, que había construido ese rancho con sus manos en una tierra que entonces no tenía nombre oficial, y en lo que significaba que esa tierra volviera a ser de quien había sido siempre. Luego pensó en Andrés Vega. Fue a Santa Fe ese mismo día, lo encontró en su oficina, que era un cuarto alquilado encima de una notaria con una mesa y dos sillas y estantes de libros que llenaban todas las paredes hasta el techo. Estaba leyendo cuando ella llegó. Se levantó cuando la vio entrar. Rosa puso la carta del tribunal sobre su mesa. Él la leyó. Luego la miró a ella. «Felicidades», dijo. No había triunfo en su voz. No había la satisfacción visible que tiene la gente cuando gana algo que ha peleado mucho. Era simplemente el reconocimiento de un resultado correcto. Rosa lo miró durante un momento. «Lo sé. Por eso me quedé», repitió ella con sus propias palabras en la boca, las palabras que él había dicho en la cafetería 4 meses atrás. Andrés no dijo nada. «¿Cuánto tiempo supiste que había una manera de revertirlo?», preguntó ella. «Desde que leí los papeles en la biblioteca», dijo él. «El día que me los mostraste. ¿Y si yo no hubiera estado buscando precedentes ese día? ¿Si no nos hubiera presentado fuentes?» Andrés consideró esto. «Estaba buscando la manera de encontrarte», dijo. Llevaba 2 meses buscando casos relacionados con Fitch en los índices. Sabía que el condado de Socorro había tenido varios en los últimos 3 años. Esperaba que alguien relacionado con uno de esos casos apareciera. Rosa lo miró. «¿Por qué?». Andrés miró sus manos sobre la mesa. Las manos con la cicatriz en la izquierda, «Porque evalué 3 propiedades ese verano», dijo. «Y las 3 terminaron en manos de Fitch en los 2 años siguientes. Y cuando entendí cómo lo habían usado lo que yo había dado, lo único que podía hacer que tuviera algún peso era revertirlo si era posible revertirlo». Una pausa. «No pude revertir los otros 2. Los plazos ya habían vencido. Pero este todavía estaba dentro del tiempo. El cuarto estaba muy quieto. Afuera en la calle había el ruido ordinario de una ciudad de manana, pero aquí adentro estaba muy quieto. «No te perdono», dijo Rosa. Lo dijo con la misma voz baja de la cafetería, pero diferente. No con furia, con precisión. «Lo que hiciste tuvo consecuencias reales para personas reales. Eso no desaparece porque después hayas hecho otra cosa». «Lo sé», dijo él, «pero», dijo Rosa, y se detuvo un momento porque lo que iba a decir después requería que las palabras fueran exactamente las correctas. «Lo que hiciste después de saber también fue real. Y eso tampoco desaparece». Andrés la miró. Rosa recogió la carta del tribunal y la puso en su cartera de cuero. «Voy a necesitar un abogado para el proceso de devolución», dijo. «El plazo es de 90 días y los procedimientos son complicados». «Lo sé», dijo él. «¿Puedes?». Una pausa que no era larga pero que contenía más de lo que duraba. «Sí», dijo Andrés Vega. «Hecho». Lo que esta historia nos dice Rosa tenía razón en lo que dijo en la cafetería de Santa Fe. Andrés Vega había trabajado para el hombre que le quitó su rancho. Había dado información que fue usada de maneras que él no había anticipado completamente, pero que no había investigado suficientemente antes de dar. Eso tuvo consecuencias reales para una familia real. Esas consecuencias no se borran porque después alguien haga otra cosa. El daño ocurrió. La pérdida ocurrió. El dolor de Rosa el día en que salió del rancho Salinas con 2 maletas fue real y no se puede deshacer. El perdón no es un borrador. No es la decisión de que algo no pasó o de que las consecuencias no existieron. Es algo más complicado y más exigente que eso. Lo que Rosa hizo no fue olvidar ni minimizar ni decidir que lo que había pasado no importaba. Lo que Rosa hizo fue distinguir entre 2 cosas diferentes, lo que Andrés había hecho y lo que había hecho después de saber lo que había hecho. Y encontrar que las 2 cosas eran reales al mismo tiempo. Que podían coexistir sin que una borrara a la otra. Eso es más difícil que el perdón simple, que ya es difícil. Es la capacidad de ver a una persona completamente, con lo que hizo y con lo que hizo después, sin reducirla a una sola de las 2 cosas. Andrés no le pidió perdón. No construyó argumentos sobre sus intenciones. No minimizó el daño. Solo dijo lo que era verdad. Que sabía lo que había contribuido a hacer. Y que por eso se había quedado cuando habría sido más fácil no hacerlo. Quedarse cuando uno sabe que no merece estar ahí. Hacer lo que se puede hacer aun sabiendo que no alcanza para deshacer lo que se hizo.
Eso no es heroísmo. Es simplemente lo correcto cuando lo correcto ya no tiene ninguna recompensa garantizada. Rosa lo vio. No de inmediato. No fácilmente. Pero lo vio. Y eso, que parece poco, es en realidad todo punto y es. Lo que vino después del rancho, el proceso de devolución, tardó 72 de los 90 días que tenía de plazo. Andrés manejó cada paso con la misma precisión con que había manejado el juicio. Fitch no apeló, lo cual fue una sorpresa para algunos y no para quienes conocían los otros dos casos que Andrés había investigado y que Fitch sabía que existían. Rosa volvió al rancho Salinas. El primer día de noviembre de 1882 no había nadie esperándola. Lo había preferido así. La devolución era un asunto legal y los asuntos legales no necesitaban testigos ni celebraciones. Necesitaban que uno llegara y que la tierra estuviera ahí y que fuera de uno otra vez. La tierra estaba ahí. 2 años de administración de Fitch la habían dejado en condiciones que Rosa describió más tarde como descuidadas pero no irreparables, que era la evaluación más generosa que podía hacer sin mentir. El segundo establo necesitaba el tejado. El cercado del norte había cedido en 2 secciones. El sistema de riego del Pasto Sur necesitaba limpieza. El hato, que había sido vendido en su totalidad durante la administración de Fitch, no existía. Eso era lo que había que reconstruir desde cero. Andrés llegó 3 días después con herramientas en la caja del carro y la pregunta de si necesitaba ayuda con el tejado del establo, porque las lluvias de otoño en Nuevo México no esperaban a que uno tuviera el tejado listo. Rosa lo miró desde el porche. El tejado y el cercado del norte. Dijo, ¿bien? Dijo él y bajó del carro. Trabajaron durante 4 días en el tejado y el cercado. Andrés trabajaba con las manos con la competencia de alguien que había aprendido siendo joven y no había olvidado. Rosa trabajaba a su lado con la competencia de alguien que había crecido en ese rancho y que conocía cada poste y cada tabla. Desde antes de que pudiera leer, hablaron sobre el rancho y sobre lo que necesitaba y en qué orden, sobre la mejor manera de reconstruir el hato desde cero con el presupuesto disponible, sobre si el sistema de riego del sur podía ser mejorado al mismo tiempo que se limpiaba, y sobre otras cosas, sobre los 2 años de Andrés en Santa Fe antes de Albuquerque, sobre los años de Rosa en el rancho con su padre, sobre la manera en que ciertos lugares se vuelven parte de quien uno es, de una manera que no se puede explicar bien a quien no lo ha sentido, pero que quien lo ha sentido reconoce de inmediato. Al final del 4.º día, cuando el tejado estaba terminado y el cercado estaba reparado y el sol se ponía sobre los cerros de Nuevo México con el color específico que tienen los atardeceres de noviembre en esa tierra, Rosa se sentó en el porche y Andrés se sentó en el escalón inferior y estuvieron en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos midió. Todavía no te perdono, dijo Rosa finalmente. No con dureza, con honestidad, lo sé, dijo Andrés. Pero, dijo ella, estás aquí. Y el tejado está terminado. Y eso también es verdad. Andrés miró los cerros. Sí, dijo, el sol terminó de irse. Las primeras estrellas aparecieron sobre los cerros del este. El rancho Salinas estaba quieto alrededor de ellos con la quietud específica de un lugar que ha sido devuelto a donde pertenece. No todo se resuelve rápidamente. No todo el daño se repara en 90 días, ni en un año, ni en varios años. Hay cosas que dejan marca y que siguen marcadas aunque todo lo demás cambie. Pero hay algo que Rosa descubrió en ese porche. Con el tejado recién terminado sobre su cabeza, y el cercado del norte reparado, y los cerros oscureciendo, y Andrés Vega sentado en el escalón inferior sin pedir nada y sin irse a ningún lado. Que la marca y la presencia podían coexistir. Que lo que no se perdonaba todavía, y lo que estaba ahí de todas formas, podían ocupar el mismo espacio sin que uno borrara al otro. Y que eso, que no era perdón, y no era olvido, y no era ninguna de las cosas sencillas, era de todas formas suficiente para empezar. En los meses que siguieron, Andrés abrió una oficina en el pueblo más cercano al rancho, un pueblo llamado Cielo Blanco que tenía 3 calles y un tribunal de paz y suficiente trabajo legal para un hombre que no necesitara más que eso. Rosa empezó a reconstruir el hato, 12 cabezas primero, luego 20, con la paciencia de quien sabe que las cosas construidas despacio son las que duran. El Pasto Sur respondió bien la segunda primavera. El cercado del norte siguió recto. El tejado no goteó ese invierno ni el siguiente. Andrés venía los sábados. A veces para asuntos del rancho que necesitaban documentación. A veces simplemente porque era sábado y el rancho quedaba a 5 millas del pueblo y el camino entre los dos lugares había dejado de ser un camino común y había empezado a ser el camino específico que se recorre cuando se va a un lugar al que se quiere ir. Rosa no lo invitó formalmente. No porque no quisiera,
sino porque no había manera de invitar formalmente a alguien que ya estaba llegando, y porque la formalidad en ese punto habría hecho más complicado algo que era de por sí sencillo. El perdón llegó despacio. No como una decisión tomada en un momento específico, sino como algo que fue cambiando de forma gradualmente, de la manera en que cambian las cosas que son reales y que no se pueden forzar. Llegó como la diferencia entre el peso que sentía cuando pensaba en lo que había pasado el primer mes de volver al rancho, y el peso que sentía cuando pensaba en lo mismo un año después. El peso no desapareció, pero cambio de naturaleza. Paso de ser algo que bloqueaba el paso a ser algo que se llevaba integrado en lugar de encima. Una tarde de la segunda primavera, cuando el pasto del sur estaba verde de una manera que su padre habría reconocido como buena, Rosa reparaba la polea del pozo del lado este, y Andrés la ayudaba sin que ninguno hubiera dicho nada sobre quién ayudaba a quién. Él dijo algo sobre el ángulo del soporte que era técnicamente incorrecto. Rosa se lo señaló con la misma precisión con que habría señalado cualquier cosa incorrecta a cualquier persona. Andrés miró el soporte. Miró a Rosa. Y sonrió de la manera específica en que sonríen los hombres, cuando se les dice que están equivocados y tienen la honestidad de admitirlo y la amplitud de encontrar eso bueno en lugar de difícil. Rosa lo miró sonreír durante un segundo, y luego, porque no había razón para no hacerlo, y porque había razones para hacerlo, sonrió también. No era perdón declarado. No era una ceremonia, ni una frase, ni ninguna de las formas que el perdón adopta en las historias que se cuentan sobre él. Era simplemente dos personas en el lado este de un rancho en Nuevo México reparando una polea en una tarde de primavera, con el pasto verde detrás de ellos y los cerros en el horizonte, y el sol todavía alto, y mucho trabajo todavía por hacer, que era exactamente el tipo de tarde que puede ser. Si uno lo deja, el comienzo de todo lo que viene después era, si uno lo miraba con cuidado, exactamente lo que siempre iba a ser.